¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarme en este espacio en el que tengo el gusto de tener aquí a Brenda Estefan. Ella es colaboradora del Universal, del diario El Universal y de MBS, con quien voy a platicar de hacia dónde va México con este respaldo a países como Nicaragua, Venezuela. Y gracias, Brenda, por este espacio que nos regalas. María, muchas gracias a ti por la invitación, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Brenda. Brenda, pues ¿hacia dónde se dirige México con ese respaldo a este tipo de gobiernos como el de Venezuela? México tiene un peso muy importante en la región, no solamente por ser la segunda economía más grande de América Latina, sino también por su ubicación geográfica estratégica, siendo la puerta entre la América sajona y la América Latina. De manera que el apoyo que México brinde a una organización o a un gobierno siempre es importante a nivel latinoamericano. Lo que vimos en las últimas semanas fue una intención del gobierno de México que paradójicamente había mantenido la política exterior en una prioridad no muy alta. En las últimas semanas lo que vimos es que el gobierno mexicano toma estas banderas abiertamente, digamos, a favor de lo que se ha conocido como el castrochavismo. Este castrochavismo o socialismo del siglo XXI, encabezado pues principalmente por figuras como Nicolás Maduro y como el presidente de Cuba, Díaz-Canel. El presidente de México invita al presidente cubano a la conmemoración de la independencia de nuestro país, lo cual hasta ese momento podría ser cuestionable, pero realmente lo que sorprende es que en un evento en el cual normalmente no hay palabras o no hay mensajes, tanto el presidente Andrés Manuel haya tomado la palabra en un mensaje de directo y abierto apoyo a Cuba, como que le haya dado al líder cubano la palabra en este evento en el marco de un día histórico para nuestro país que debiera ser motivo de unidad. Y rescato esto porque el tema cubano siempre ha sido, a nivel de relaciones internacionales, uno de los temas que más polariza, quizás solo comparable con Israel y Palestina. Entonces, el hecho de que se invite a un personaje cuya historia y cuyo país, no tanto el país, sino cuyos gobiernos, los gobiernos de esta isla, generan tanta tensión y tanta polarización, que se le invite a un evento que debiera representar unidad para el pueblo mexicano, pues llama mucho la atención, por decirlo menos. Y desde luego, a mí me parece que se ha intentado decir que Estados Unidos se va a enojar, que Estados Unidos va a golpetear la mesa. Creo que no será el caso. Creo que desde luego es un movimiento, pues digamos, provocador por parte del gobierno mexicano para Washington, pero Estados Unidos en este momento tiene problemas a nivel de política exterior importantes, como es la tensión entre el gobierno francés y el gobierno estadounidense, por el anuncio de esta alianza militar entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, que de alguna manera se dio a las espaldas del gobierno francés y que el gobierno francés ha dicho que para ellos fue como una puñalada por la espalda, y hoy hay una enorme tensión entre Francia y Estados Unidos. Estados Unidos tiene también el problema de Afganistán, que pues esta caótica retirada de las tropas estadounidenses, y tiene sobre todo el problema más a nivel de política interna, el problema de la migración.
estas crecientes olas migratorias de caravanas que han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos y que preocupan a Washington porque el tema migratorio es uno de los temas centrales, nodales de la política estadounidense y pudiera jugar un papel en las elecciones intermedias del año próximo. De manera que para Estados Unidos hoy hay demasiadas cosas como para entrar en un problema o en una tensión con el gobierno mexicano. Me parece que de manera muy pragmática cerrarán el ojo, intentarán ver mucho de lo que está sucediendo a nivel pues discursivo por lo menos, y seguirán trabajando con el gobierno mexicano, sobre todo en el tema migratorio. Entonces, la preocupación no es tanto Washington, me parece, sino qué pretende México con el peso específico que le da lo que ya decíamos, su economía y su geografía a nivel latinoamericano. Y en ese sentido creo que habría dos opciones. La primera, posicionarse como el líder latinoamericano, como este país que busca fortalecer los lazos con los países de la región y que busca abanderar las voces de estos países. Esa sería una opción. Pero parece que lo que realmente pretende este gobierno es ser la voz y el líder de la izquierda latinoamericana. Históricamente lo que ha sucedido es que más que convertirse México perdón, que más que ser los mecanismos de integración representativos de los intereses nacionales de los países que conforman América Latina y el Caribe, estos foros desgraciadamente se han convertido en espacios políticos en donde se lleva a nivel internacional o regional el mensaje que se quiere dar adentro, y en ese sentido pesan mucho más las ideologías y los partidos políticos que los intereses nacionales y regionales. Esa me parece que es digamos, la explicación a grosso modo, María. Brenda, ¿qué pasa después de la celebración de esta CELAC? También se tiene la intervención del presidente chino apoyando a ese evento, a ese foro en el que acuden pues todos esos mandatarios. ¿Cómo podría leerse esa intervención del presidente chino? Pues la mayoría de los países de América Latina tienen una mayor relación comercial con China que con Estados Unidos. México es una excepción. Siempre hemos estado más ligados, digamos, a la esfera de influencia estadounidense y particularmente a través de los tratados comerciales, inicialmente el TLC y ahora el TEMEC. Pero el resto de los países, particularmente los países de Sudamérica, tienen una intensa relación comercial con China y me parece apenas natural que China aproveche este espacio para meter la cuña en el pie de los estadounidenses, sabiendo que tuvo tintes, digamos, ideológicos el evento y que seguramente estos no agradaron a Washington. China aprovecha todos estos espacios para a nivel político, diplomático, seguir creciendo en relevancia a nivel global en esta franca ya lucha que hay entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, y que a pesar de los discursos en Naciones Unidas el día de ayer, en donde el presidente Joe Biden dijo que no es interés de Estados Unidos tener una nueva guerra fría, la realidad es que en las acciones el gobierno estadounidense y el gobierno chino han seguido subiendo el nivel de tensión entre sus dos países en diferentes esferas. Entonces, creo que la intervención del presidente Xi Jinping respecto a la CELAC muestra justamente esta tensión que hay de los dos grandes potencias por tener influencia en la zona. ¿Es viable ese interés que hay en el gobierno de México de integrar, de hacer de toda la región una Unión Europea, como expresaron? ¿Es viable? A mí me parece que no lo es. La primera razón es que una integración como el esquema europeo requiere de renunciar a cierto nivel de soberanía. Sorprende que un gobierno como el actual mexicano, que es de corte soberanista y que defiende la soberanía a grados que a veces parecen inexplicables, quiera buscar un modelo que justamente se basa
en ceder espacios de soberanía. Entonces, me parece que a nivel ideológico hay ahí una contradicción de inicio entre la propuesta y la visión del gobierno mexicano. Pero más allá de ello, este tipo de integraciones requieren además recursos. Y en un momento de crisis económica en la región por la pandemia de COVID-19, se antoja difícil que realmente haya voluntad política de los países de aportar recursos importantes para un esquema como este. Y lo que vemos es que en esfuerzos anteriores, por lo menos a nivel regional sudamericano, se han creado espacios como UNASUR, por ejemplo, que buscaba ser un organismo sudamericano de integración. Se crearon oficinas, edificios en Quito, Ecuador, y hoy están totalmente abandonados, no hay funcionarios, no hay presupuestos, están literalmente los edificios llenos de goteras, y simplemente se trató de una buena idea, pero que realmente no estuvo respaldada a nivel financiero por los países que integran Sudamérica. Creo que a nivel de América Latina pudiese suceder algo similar, y sobre todo cuando los organismos que se impulsan buscan tener un tinte ideológico, lo que pasa es que eventualmente hay un cambio a través de los procesos electorales, hay cambios de gobiernos, cambios de ideologías en los países, y quienes originalmente habían apoyado un espacio simplemente dejan de hacerlo, ya sea a través de esta política de la silla vacía, como ha hecho México con el Grupo de Lima, simplemente no presentarse a la reunión, o creando un nuevo espacio que de alguna manera compita con el anterior. Entonces, este drama del cortoplacismo mexicano y latinoamericano, traducido a la agenda regional, que no ve más allá de un periodo de gobierno, de una ideología del momento, y no tiene una visión de defender los intereses nacionales y regionales de cara al resto del mundo. Brenda, ¿cómo queda el gobierno mexicano al abrazar, como tú dices, abiertamente este socialismo del siglo XXI? ¿Cómo lo deja parado ante los ojos del mundo? Yo creo que era claro que el presidente López Obrador tenía esta visión, digamos, esta tendencia, pero digamos que de alguna manera el hacerlo de manera pública, invitar aquí al presidente cubano, darle su respaldo, etcétera, pues sí, realmente nos encasilla, digamos, entre este grupo de países con una visión más de, como decíamos, del castrochavismo, ¿no? Hasta este momento, quizás por la relación de López Obrador con Trump, que fue fluida, a pesar de que Donald Trump es un hombre de derecha, pues podría parecer que el gobierno tendría una visión más pragmática, independientemente de la visión personal del presidente. A partir de lo que sucede en los días recientes, claramente se decanta el gobierno por llevar a nivel internacional digamos, la ideología que profesa a nivel interior. Hay quizás muchas contradicciones en esto digamos, y en el actuar internacional de México, ¿no? O sea, por un lado, se firman tratados de respeto a los derechos humanos que ciertamente se contradicen con lo que sucede en nuestro país, pero que ahora también se contradicen con respaldar a este tipo de liderazgos que les viene muy bien, sobre todo, bueno, estamos por vivir, en Venezuela están por vivir un proceso electoral, en Cuba, después de las protestas del 11 de julio, pues a los dos líderes les viene muy bien el respaldo mexicano en este momento a nivel de su política interna. Y no solamente parece ha sido un tema retórico, sino que hemos visto que cuando hubo crisis en Cuba por la escasez de oxígeno para tratar COVID-19, el gobierno mexicano rápidamente actuó y envió ayuda al gobierno cubano, y también hay como un boom de productos hechos en México que se están vendiendo en Cuba. Entonces,
digamos, vendiendo a través de la tarjeta de precios controlados, etcétera, pero por ejemplo la leche infantil en polvo es leche hecha en México. Entonces, este tipo de cosas pues demuestran que la relación va más allá del discurso, que hay también temas económicos de apoyo y habrá que ver, es difícil saber hasta dónde están llegando estos acuerdos, que tanto implican de parte del gobierno mexicano, pero habrá que estar pendientes para ver cómo están estas alianzas teniendo un papel más allá de lo meramente diplomático. Brenda, ¿cómo ves el manejo de la política exterior por parte del gobierno mexicano? Pues mira, independientemente de lo sucedido en la última semana, la realidad es que el gobierno no le ha dado un papel prioritario a la política internacional. No es la visión del presidente y en ese sentido creo que el gobierno lo ha reflejado. Se vio digamos, en la necesidad de ampliar su interés en la política internacional a partir del tema de COVID-19 y de la necesidad de que México buscara el acceso a vacunas, ¿no? Este momento en el que definitivamente todos los países tuvieron que hacer un esfuerzo diplomático para poder tener acceso a un mayor número de dosis de vacunas, hizo consciente al gobierno de México de que si bien el virus venía de fuera, de China, también la solución venía de fuera. Entonces, creo que eso despertó ahí un poquito de una visión totalmente aletargada, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en el marco de los debates generales de la Asamblea General de Naciones Unidas que están en curso, es que la mayor parte de los países con economías medias, grandes, etcétera, han presentado o ha ido el jefe de Estado de Gobierno a Nueva York, a Naciones Unidas. En el caso de México, será el canciller quien esté ahí, el presidente no viajará a Nueva York, y esto, igual que en nuestras reuniones, pues es señal del desinterés que hay muchas veces por parte del presidente hacia lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Ese desinterés que mencionas, ¿a qué podría llevar a México como país? ¿A dónde nos podría conducir esa falta de interés hacia la política exterior? Mira, el tema es que la política exterior, bien entendida, debiera estar basada en impulsar los intereses nacionales en la escala internacional. Cuando se tiene una visión estratégica de qué es lo que el país busca y requiere y se establecen prioridades a ser defendidas en diferentes espacios, foros, alianzas, pues tiene sentido de ser la política exterior. Cuando no hay esta visión de empujarlos y simplemente se ve como una representación prácticamente social o cultural, digamos, que no da espacio a defensa de intereses nacionales, pues entonces se queda realmente en quizás un poder suave que pueda ayudar, pero no en una defensa plena de los intereses del país. Brenda, ya por último, hace ratito me comentabas que Estados Unidos se tapó los ojos. Cerrar de ojos de Estados Unidos ante esta presencia de estos gobiernos que abrazan el castrochavismo, obedece a ese muro, no, aunque no es físico, a esa presencia de la Guardia Nacional deteniendo migrantes en la frontera sur. Sí, desde luego que obedece a ello. Creo que Estados Unidos de manera muy pragmática ha priorizado el entendimiento en temas de migración con el gobierno mexicano y quizás también en trabajar contra el tráfico de estupefacientes, particularmente el fentanilo. Creo que para Estados Unidos es más importante esa agenda en este momento que la agenda ideológica a nivel América Latina. Y cuando digo cerrar un ojo no quiero decir que no lo vio, es decir, lo están observando, simplemente están decidiendo
no hacer nada por el momento al respecto. Habrá que entender también que el gobierno estadounidense no está nada más compuesto por el Ejecutivo, hay un buen número de legisladores, particularmente los cubano-estadounidenses, muy ligados al Partido Republicano, que han hecho patente su molestia sobre lo que sucedió en México, y bueno, desde luego habrá espacios en Washington en donde esto genere más escozor que en otros, pero lo que creo yo es que la relación continuará con cierta normalidad, por lo menos hasta pasadas las elecciones intermedias de los Estados Unidos. Ok, Brenda, pues alguna otra cosa que nos quieras platicar en torno a estos temas que abordamos. No, María, agradecerte la invitación y invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter como @b_estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Pues muchas gracias, Brenda, por este espacio que nos regalaste. Gracias, María, un gusto haber estado con ustedes.